Acompaña también Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida. ¿Usted vio el partido? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo llevó? Bien, bien. No expreso mis emociones de forma muy explosiva, pero bien, bien. Yo el primero y quizás el segundo. Fue Luego ya cuando me estaba relajé. todo resuelto. Luego estaba ya todo hecho. Bueno, ¿a qué le suena toda esta explosión de alegría que hay en el país? ¿Usted cómo lo Bueno, ve? yo creo que el país tiene todo el derecho a alegrarse del éxito de la selección y creo que además no tiene muchas ocasiones para hacerlo, de alegrarse de la situación económica, de la situación social o laboral, y por lo tanto no veo ninguna incompatibilidad en que el país se alegre en esta materia y que se preocupe de otras y se ocupe de otras. No veo incompatibilidad. Y esto de la roja usted le pone, ¿no? Me pone. Bueno, a mí me gusta este fútbol. Yo no soy un futbolero, pero este fútbol me gusta. Bueno, al hilo del triunfo de la selección española, ustedes van a presentar, me parece que mañana en el Congreso, una iniciativa al respecto de las primas que cobran los jugadores, tanto en cuanto a su cuantía como a su cotización en nuestro país. Sí, es tradicional en nuestro caso tomar iniciativas en materia de primas para, de alguna manera, que no sean escandalosas en esta situación económica crítica y demás, ¿no? Pero bueno, yo en esa materia creo que lo importante hoy es hacer una valoración de los partidos de fútbol y del campeonato y una valoración muy positiva, ¿no? Bueno, dejamos el fútbol para la parte final del programa, en lo que volveremos a repasar, a escuchar declaraciones y ver más imágenes. Más imágenes vamos ya con la entrevista y con el tono habitual de la tertulia que gira en torno a la política, a la economía. Los resultados de la cumbre del jueves y el viernes fueron realmente satisfactorios para nuestro país. ¿Ustedes cómo lo analizan en Izquierda Unida? No, yo creo que el problema que tiene la Unión Europea, yo recordando una figura que utilizaba Delors, de la bicicleta y el hecho de que la Unión Europea basta con que pedalee, yo creo que en estos momentos cuesta arriba y sin dirección la Unión Europea se cae continuamente de la bicicleta. Y toma una decisión que parece que recupera algo la estabilidad y al cabo de unas horas, ni siquiera días, estamos igual que estábamos. Yo creo que la Unión Europea está por detrás de los acontecimientos en relación a los mercados, en relación a la crisis económica, y creo que en tanto en cuanto no tome decisiones firmes, sobre todo en respaldar la moneda europea y por otra parte adoptar iniciativas de relanzamiento económico, creo que la Unión Europea va camino de la ruptura del euro. Va camino irrevocable. ¿Usted cree que se puede producir una ruptura del euro? Yo creo que sí. Yo creo que están jugando tanto y tan al límite que creo que se pueden finalmente cargar el euro. Y algo que me parece incluso más grave, pueden sumir a la Unión Europea y sobre todo a los países en estos momentos afectados por la crisis en una crisis muy larga, ¿no? Recientemente Stiglitz decía que es un grave problema las crisis económicas, ¿no? Pero que sabemos cómo salir en un plazo de 2 o 3 años mediante una devaluación de nuestra moneda, porque devaluamos precios y salarios, ¿no? Pero que esta crisis en Europa, como no hay respaldo de la moneda, lo que estamos haciendo es devaluar los salarios y el Estado social. Y, en definitiva, devaluar la democracia europea. Y creo que eso, además, va a suponer sacrificar a toda una generación. De esta crisis no se sale de esta manera, como lo está haciendo la Unión Europea, en 3 años ni en 4. Se sale en 10 o en 12. Habla usted de reforzar el euro. Son ustedes partidarios de la moneda única, del euro, pero en momentos de crisis pero no de cualquier manera. De cualquier manera. Del euro con la construcción, ya lo dijimos en su momento, cuando entramos en el euro, nosotros fuimos críticos porque pensábamos que el euro estaba bien para el momento de crecimiento, pero cuando llegara la crisis se iba a resolver la crisis en términos de desempleo y de asimetría de las economías, y así ha sido. Es decir, no es algo que yo diga, lo decía nuestro eurodiputado Salvador Llobé en los debates de entonces, ¿no? Y creo que las circunstancias nos dan la razón y, por lo tanto, o bien la Unión Europea se aplica a respaldar el euro mediante un banco central europeo que realmente respalde su moneda, como hace la Reserva Federal norteamericana, mediante eurobonos, mediante el mecanismo habitual de los bancos centrales. Mientras la Unión Europea no tenga también un tesoro europeo y una política fiscal común, pues el euro será no un factor en estos momentos ante la crisis de estabilidad, sino que será un factor de inestabilidad y un factor de desigualdad. ¿Y no hay contrapartidas? Es decir, en momentos de crisis, al margen o además de lo que usted dice, ¿hay que asumir también una serie de servidumbres, aunque sean dolorosas o no?
En momentos de crisis habrá que repartir las servidumbres, pero lo que está pasando en estos momentos es que hay una servidumbre de salarios y de conquistas sociales y no hay prácticamente una servidumbre de precios, ¿no? Que es lo que normalmente se provoca con una crisis económica y con una devaluación de la moneda, pero en este caso nosotros estamos devaluando a la gente y devaluando a la gente de abajo, porque la gente con mayores rentas pues parece que en esta crisis o no se entera o no se quiere enterar, ¿no? Siempre que se habla de política y de afrontar la crisis se habla de prioridades, En la minicumbre de los 4 grandes, antes de la cumbre, se ha apostado por el crecimiento, se habla de 120.000 millones de euros, para unos es el 1% del PIB europeo, poca cosa, para otros es un inicio, pero lo que vimos en la cumbre es que había una urgencia inmediata, por ejemplo, para países que son fundamentales, como son Italia y España en estos momentos. Y en estos momentos España e Italia tienen o tenemos un problema de financiación exterior. Y lo primero que había que acordar era la compra de deuda soberana. Se han desmarcado ya 2 países, Holanda con más timidez y Finlandia de forma más sonora. ¿Eso sí que es un buen acuerdo o no? ¿Es necesario que España reivindique que se compre a través de los mecanismos de reserva de los fondos, compra de nuestra deuda soberana? ¿Eso es un buen acuerdo? Yo creo que es un acuerdo a medias y el hecho es que al cabo de un poco tiempo pues ya ese acuerdo o no existe o está muy débil, ¿no? Primero porque los fondos europeos de rescate, los 2 fondos finalmente, son insuficientes para responder a la situación de los Estados, para respaldar la deuda y para financiar el saneamiento de la banca. Para esos 3 problemas esos fondos son absolutamente insuficientes. Pero si además le pones el pero de que ese fondo se pondrá en marcha o esas medidas se pondrán en marcha en el momento en que culmine la constitución, digamos, del Banco Central Europeo como tal, a finales de año o a principios del próximo año, ya la cosa se pone mal. Y si además vienen 2 países miembros y vetan una de las medidas fundamentales, pues prácticamente ese Consejo que se abría con expectativas, en estos momentos parece que esas expectativas no existen o se han rebajado muchísimo. Y con respecto a nuestra banca, a la banca española en este caso, la inyección de dinero a través directamente del mecanismo de estabilidad, a través de los bancos, sin pasar por el gobierno. Inicialmente no va a ser así. Inicialmente la única noticia positiva que se establece desde inicio es que bueno, las contrapartidas de alguna forma pues no empiezan desde el primer momento, pero que la banca se inyecte directamente a la banca, eso será a partir del momento en que madure, finales de año o principios del año siguiente. Con lo cual, bueno, pues nos dejan en total incertidumbre. Si a eso se suma el veto, pues peor todavía. Y en este momento de incertidumbre, ¿qué debe hacer España entonces? ¿Qué debe hacer España entonces? En nuestra opinión, el Gobierno, en mi opinión, el Gobierno tiene que, por una parte, seguir presionando claramente para que el Banco Central Europeo emita eurobonos y responda de la deuda. Yo creo que el Gobierno, asimismo, tiene que facilitar, en el marco de la Unión Europea, que el ajuste no sea ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Creo que un ajuste, lo decía Stiglitz también en su comparecencia, nadie ha salido de una crisis como esta en un ajuste de 2 años. No es posible un ajuste tan fuerte. Por tanto, hay que dilatar las políticas de estabilidad. No plantear, como dice la señora Merkel, que hay que anticipar las políticas de estabilidad. Esas políticas de estabilidad nos llevan a la recesión. Y luego, por otra parte, en nuestro país, creo que el Gobierno está haciendo recalar la mayor parte de las reformas, la mayor parte de los recortes sobre los ciudadanos y sobre los trabajadores, y creo que no está pidiendo ningún sacrificio de fondo a los sectores económicos más potentes de este país, que todavía siguen siendo. Ha habido subidas este fin de semana, este domingo, se comenta que es posible una subida de impuestos, en principio del IVA, con respecto al IVA. ¿Y ese tipo de impuestos, ustedes cómo lo ven? Nosotros estamos en desacuerdo con una subida de los impuestos indirectos que pagan tanto aquellos que tienen una renta de 1.000 como los que tienen una renta de 100, ¿no? Y si a ello le sumamos que lo que se quiere es tocar fundamentalmente el impuesto del IVA a, digamos, productos esenciales, para subirlos a un IVA intermedio, nosotros creemos que va a tener unos efectos sociales graves, ¿no? Y unos efectos sociales que además se suman a la subida de la electricidad, subida del gas, la mayor parte de los consumidores, y a eso le sumamos los repagos sanitarios y demás, pues vamos a tener las cosas muy difíciles, porque los ciudadanos tienen impuestos y repagan mediante tasas y otros impuestos indirectos.
Última pregunta por mi parte, antes de ceder el turno a mis compañeros. Está confluyendo sobre Madrid una marcha de mineros. Ustedes en Izquierda Unida, especialmente ustedes desde Asturias, Cuenca Minera, Población Minera, se ha reunido con ellos hoy. ¿Cómo ve? ¿Cómo los encuentra? ¿Qué piensa? ¿Cómo va a acabar todo esto? Decididos. Yo los encuentro decididos a seguir hasta el final y creo que lo que ha hecho hoy el ministro de Industria no tiene nombre. Se llama provocación, si tiene algún nombre, y es no dar ninguna salida. Porque el ministro de Industria parece que abre la posibilidad de una negociación a partir de 2013. Pero es que con un recorte de más del 60%, en 2013 la mayor parte de la minería española no existe. Y sin embargo seguimos consumiendo, no es verdad que no consumamos carbón, cada vez consumimos más carbón. El año pasado consumimos el doble de carbón y la mayor parte de él de carbón importado. Por lo tanto, el gobierno, que no engaña a la gente, el gobierno necesita carbón, lo que pasa que tiene, yo creo que una obsesión con la minería y sobre todo con los sindicatos mineros. Da la impresión de que quiere aprender de Margaret Thatcher. ¿No es un sector con un horizonte, con una fecha concreta de final? La Unión Europea plantea que no habrá minería rentable, digamos, minería no rentable, después del año 2018. Pero yo creo que tiene que haber minería, tiene que haber una reserva estratégica de este país en materia de minería, igual que tiene que haberlo en otros sectores para tener un mix energético equilibrado, ¿no? Por lo tanto, 2018 es la fecha que ha puesto la Unión Europea, no es la primera vez que pone una fecha de final de la minería, que se negocie y que se amplía esa fecha. Bueno, empezamos con el turno de preguntas de los analistas, de los compañeros. Ángeles Expósito. Sí, yo quería preguntarle, señor Llamazares, una cuestión política, porque el capítulo económico casi hemos tocado todos los capítulos. Ustedes, según las últimas encuestas, están subiendo de manera importante, no tanto por el gasto del Gobierno, imagino que no sé si influirá un trasvase de votos, pero sí porque hay un cabreo más o menos generalizado. Los partidos minoritarios suben, pero el PSOE tampoco rentabiliza. Es decir, por la parte de la izquierda, a ustedes es a quien más favorecen esas encuestas. ¿Cuál es su opinión sobre la actual oposición del Partido Socialista, primer partido de la oposición, si considera que el señor Rubalcaba, como líder del PSOE, está yendo demasiado blando o está yendo demasiado de la mano del Gobierno, y si piensa usted que de cara al medio plazo el Partido Socialista debería ir más hacia la izquierda y, por lo tanto, hacia ustedes? Bueno, en primer lugar, yo creo que asistimos a la crisis del sistema político. Yo creo que no solamente tenemos una crisis económica, que es una crisis derivada de las políticas de ajuste, sobre todo en los últimos años, sino una crisis de nuestro sistema político, el sistema político de la transición democrática, del sistema y el modelo bipartidista. Se ve en el Consejo General del Poder Judicial, se ve en la relación entre los partidos políticos mayoritarios, se ve en las encuestas, ¿no? Que el Partido Popular se debilita y eso no fortalece al Partido Socialista. ¿Qué estrategia está siguiendo el Partido Socialista? Yo creo que es una estrategia izquierdista, es decir, hace una retórica, y es igual que, digamos, los últimos años del Gobierno, una retórica izquierdista y una política moderada. Yo creo que eso, ellos verán lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que eso, de alguna manera, crea una confusión en el electorado, no moviliza a su electorado y también, bueno, pues se mete en el electorado de otros. Ellos verán lo que hacen, ¿no? Pero hasta este momento no les está saliendo la jugada. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer política de centro-izquierda, porque existe una izquierda a la izquierda del Partido Socialista, y no pretender ser el partido atrápalo todo que hace tanto la política y la retórica de la izquierda como la retórica moderada. Creo que eso no va a ninguna parte. Creo que formaba parte del modelo bipartidista en que los dos partidos se ocupaban de todo el espacio político, pero creo que eso ha entrado en crisis y creo que para tiempo. Germán. Yo quería incidir precisamente en esta cuestión de la crisis del sistema, porque ahora con la obligación y la voluntad de muchos en la política de ahorrar, se plantea cada vez más a menudo el tema de decir hay que ahorrar en las instituciones, hay demasiados políticos, redúcase el número de diputados en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento gallego, etcétera, etcétera. Sin reparar, o reparando, que es lo que quiero preguntar, que un sistema proporcional queda absolutamente debilitado y quizá eliminado si se reduce directamente el número de escaños. Me gustaría saber esa opinión y si usted cree que hay otra alternativa de ahorrar dinero sin reducir el número de diputados y, por lo tanto, sin reducir la proporcionalidad que les podría afectar a ustedes, que ya se quejaban en las elecciones anteriores, o a UPyD, que también se quejaba en las elecciones anteriores. Bueno, yo diferenciaría lo que son cargos públicos electos en España de lo que es, digamos, el mundo de la política, de los cargos de confianza y demás, ¿no?
cargos públicos electos en España no es verdad lo que aparece en los medios de comunicación. Es menor número de cargos públicos por población que otros países europeos. Y además, buena parte de ellos son cargos públicos, por ejemplo, concejales, que no es que no reciban una dieta, es que les cuesta dinero hacer política a esos concejales, ¿no? Es decir, la mayor parte de ellos son gente altruista que está en política por las razones que sean, por, digamos, generosidad o por otras razones, pero a mí me parece que con esa política no se ahorra, y yo creo que no se puede ahorrar o pretender el otro día leía una democracia eficaz como una democracia por sorteo, ¿no? Y recordando algún periodo negro de la democracia ateniense. Bueno, pues digamos, llegar a esos extremos a mí me parece excesivo, y hay sectores que están decididos a utilizar la crisis política y la crisis democrática para acabar con la democracia. Yo creo que eso es su objetivo y hay que evitarlo. Pero por otra parte existe una serie de cargos que en estos momentos no son cargos públicos, son cargos de confianza y demás, y también gastos que seguramente podemos mejorar en la eficiencia de ese gasto y podemos ahorrar, no me cabe ninguna duda. Pero por otro lado, creo que ahí no es donde está lo fundamental del despilfarro en nuestro país, o donde se ha producido el despilfarro en nuestro país. En nuestro país se ha producido el despilfarro en aeropuertos en toda capital de provincia. Se ha producido el despilfarro en la coincidencia de esos aeropuertos con ferrocarriles de alta velocidad, con auditorios allá donde había pues un mínimo de población. Yo creo que todos esos aspectos son los que han sido desmedidos, respondían más a los intereses de la construcción que a los intereses de los ciudadanos, se correspondían más con la burbuja inmobiliaria que con la necesidad de los españoles, y por tanto ahí es donde hay que ahorrar, en mi opinión, y tener una política de contención del gasto. Esta mañana el profesor Gregorio Peces Barba en el diario El País publicaba un artículo de opinión en el que comparaba la actitud de Izquierda Unida en Extremadura dando soporte al gobierno regional autonómico del PP en Extremadura, y lo comparaba con aquellos sectores que durante los años 20 y la República, del Partido Comunista, herederos de esa filosofía, querían cargarse, utilizaban, no sé si esta expresión exacta, o querían de alguna manera desintegrar, atacar en profundidad a los socialistas. No sé si usted ha leído esta reflexión del profesor Peces Barba. Me gustaría conocer su opinión. Un poco, digamos, un poco escorada, ¿no?, esa reflexión, porque hay que reconocer, por lo menos en la memoria histórica que todos tenemos, la aportación de los sectores del Partido Comunista y de la izquierda a la República, y a la defensa sobre todo de la República en guerra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hablar únicamente de un periodo, no viendo el conjunto de la República, pues me parece una visión limitada, ¿no? Pero trasladar eso al día de hoy y identificar a los compañeros de Extremadura con compañeros fundamentalmente antisocialistas es simplificar la situación. La situación en Extremadura deviene de una falta de voluntad, porque parte de quien gobernaba de dialogar con quien consideraba que debería desaparecer, que era Izquierda Unida. Esa fue la política. La política fue la política de desaparición de Izquierda Unida. No pueden esperar que después de apostar por la política de desaparición, al día siguiente Izquierda Unida pues se congracie con el Partido Socialista. Sí pueden trabajar, en vez de un ataque de cuernos, que es lo que están gestionando a lo largo de los últimos tiempos, pueden trabajar por dialogar y recomponer la situación de la izquierda. Yo creo que eso es bueno. Pero yo diría, en descargo de mis compañeros de Extremadura, que mis compañeros de Extremadura, por ejemplo, en relación al ajuste en Extremadura, han limitado muchísimo el ajuste, ¿no? No se puede decir que, bueno, pues solamente haya que relacionarse en función de si estás más cerca o menos cerca de mí en el espectro político, sino, por ejemplo, en materia programática, la relación con el Partido Popular de Extremadura y la influencia de mis compañeros de Extremadura sobre el gobierno del Partido Popular ha sido tan importante que han limitado bastante las políticas de ajuste. No totalmente, porque las políticas de ajuste con las comunidades autónomas, ya hemos oído al señor Rajoy que no solamente son el doble de las del Estado, sino que además tienen que ser más. Con lo cual lo que está haciendo es llamar al recorte de la sanidad y de la educación. Parece que la gobernación del Estado en estos momentos está marcada por el apremio, por la urgencia de cosas como devolver la deuda, quedar bien con los acreedores, sanear la economía, etcétera. Resolver lo urgente, digámoslo así, resolver lo urgente, no tanto lo importante, que para eso hace falta tiempo. ¿En qué nota usted que las medidas que está tomando el gobierno actual están marcadas por la ideología? ¿Hasta qué punto cree que es ideológica la respuesta que está dando este gobierno
a ese tipo de soluciones, a las urgentes, no me refiero a las importantes. Bueno, que estamos en un periodo de urgencia y recordaría a un autor en materia de derecho que decía que cuando las medidas de excepción se convierten en la costumbre de la excepción, estamos en un estado de excepción, ¿no? Y hay que decir que en el Congreso de los Diputados no tratamos otra cosa que no sean reales decreto. Todos son reales decreto, pero desde aquello que es urgente hasta aquello que no es urgente, todo es real decreto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, están pensando en nuevos reales decreto en materia de sanidad, que no tiene que ver con el recorte sanitario, pero también están preparando, en vez de un proyecto de ley, un real decreto. Creo que en ese sentido sí estamos en un periodo de urgencia, y en el sentido de medidas ideológicas por parte del Gobierno, bueno, pues yo creo que si hay un ministerio ideológico en el Gobierno es el Ministerio de Justicia, ¿no? El señor Gallardón se ha convertido en, digamos, aquel que intenta equilibrar la ausencia del Estado social, que se produce como consecuencia de los recortes y de los ajustes, por el Estado penal. Es decir, intenta superar el miedo y la incertidumbre de los ciudadanos ante la crisis económica por la dureza penal. Es decir, por la presión permanente revisable, que eso es una forma eufemística de hablar de cadena perpetua, por 3 delitos y fuera, que es el modelo tejano también de política penitenciaria, es decir, por una serie de medidas, por ejemplo, en materia de interrupción voluntaria del embarazo, y no sé qué hará ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al matrimonio homosexual, si seguirá su compromiso o vulnerará su compromiso. Me da la impresión de que en los últimos tiempos vulneran más sus compromisos que los cumplen, y en ese sentido creo que hay medidas claramente ideológicas por parte del Partido Popular. Por ejemplo, en mi materia más cercana, que es la materia sanitaria, no solamente lo grave es el repago, que es grave, ¿no? El repago a los pensionistas es un impuesto que se pone a los más débiles y a los que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Sino que hay una medida en ese decreto que cambia totalmente el sistema sanitario, de un sistema sanitario cuya orientación era que todo español, por el hecho de serlo, tuviera derecho a la sanidad, a un sistema sanitario que vuelve a ser el sistema sanitario del derecho al trabajo. Es decir, aquel que tenga trabajo o dependa de un trabajador tendrá derecho a la sanidad. El que no sea así empezará a estar excluido. Creo que es un hecho muy grave y que nos devuelve a un periodo anterior y que muestra cómo estamos también ante una política ideológica por parte de la derecha. Pues Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida por Asturias, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches.